Buenos días, amada iglesia. Contentos de poder estar con ustedes en esta mañana. Damos gracias al Señor por sus nuevas misericordias para con nosotros en este día y por lo poder exponer un tema que para mí es uno de mis temas favoritos y es el tema de el poder y la autoridad de la iglesia local, también conocido como el congregacionalismo. Así que hoy va a ser como predicación, enseñanza. En momentos dados se van a mezclar ambas cosas, pero queremos que en esta hermosa mañana podamos salir de aquí, mis hermanos, con un mejor entendimiento acerca de qué es el congregacionalismo, cuál es el poder y la autoridad de la iglesia local. La semana pasada el pastor Juan hablaba acerca de la autoridad de la Gran Comisión y nosotros queremos hablar de este tema del poder y autoridad de la iglesia local. Yo les invito a que busquen en sus Biblias en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Un pasaje tal vez muy conocido por muchos. Lo más probable usted ha escuchado alguna buena predicación acerca de estos versículos bíblicos, o tal vez haya escuchado una mala predicación de estos versículos bíblicos, ¿verdad? Y es posible que usted haya escuchado algún sermón acerca del perdón, ¿verdad? Porque está implícito en este pasaje el tema del perdón, pero también lo más probable haya escuchado acerca de la disciplina bíblica en el contexto de la iglesia local basado en este versículo. Y aunque vamos a hablar un poco de ese tema, vamos a estar enfocándonos en lo que creemos que realmente Cristo le está enseñando a sus discípulos en este pasaje, y es el poder y la autoridad que Él le delega a la iglesia local para manejar todos sus asuntos. Nosotros vivimos en una cultura que es anti-gobierno. Vivimos en una cultura que es anti cualquier tipo de autoridad. Pero nosotros tenemos que tener una cosmovisión bíblica acerca de la autoridad que Dios le ha delegado a la iglesia local. Así que vamos ahí a Mateo capítulo 28, versículos 15 al 20. Si me puedes bajar un poquito el volumen de acá del monitor, para que no me retumbe tanto. Y dice así la palabra del Señor, mis hermanos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre, nos preparamos para exponer tu palabra, Señor, y este pueblo de creyentes se ha reunido aquí para ser edificados a través de tu palabra. Pedimos tu gracia sobre mi vida, que tú me des la sabiduría necesaria para poder exponer este tema tan importante para esta iglesia local, Señor, para cada creyente. Te pedimos que tú nos des una actitud enseñable para poder ver a la luz de tu palabra lo que tú has revelado acerca de este tema, Señor. Que tú traigas convicción a cada uno de los creyentes que se encuentran en este lugar, Señor, para que puedan entender cuál es su rol como miembros de esta comunidad de fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero comenzar con una pregunta a esta exposición de esta mañana. Y es, ¿por qué es importante que usted entienda el modelo de poder y autoridad que la Biblia describe para la iglesia local? ¿Por qué esto es importante? Manolo, yo pensé que venir a la iglesia o ser parte de la iglesia era simplemente
cantar unos cantos, escuchar 2 o 3 oraciones en un servicio, escuchar un sermón y obviamente nos falta la comida después de nuestras actividades, ¿verdad? Ese es mi entendimiento de lo que tal vez es la iglesia y algunas reuniones en la semana con estudios bíblicos y compañerismo y todas esas cosas son cosas que una iglesia local hace, pero realmente hemos meditado en la pregunta de por qué es importante que usted entienda el modelo bíblico de poder y autoridad que la Biblia describe para la iglesia local. Y eso es lo que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Y yo quiero exponer 3 objetivos principales a través de esta enseñanza. Vamos a estar exponiendo en qué ámbitos la iglesia local ejerce poder y autoridad. ¿En qué ámbitos? Vamos a analizar y comprender nuestra identidad como bautistas congregacionalistas. Es bien importante que usted entienda, mis hermanos, que usted, si es miembro de esta iglesia, usted pertenece a una iglesia bautista. Y las iglesias bautistas tienen un gobierno a la luz de la Escritura de cómo debe gobernarse una iglesia local en diferentes asuntos. Y número 3, debemos recordar y meditar nuestro rol como miembros de la iglesia local. Así que estos son los objetivos de la enseñanza que vamos a ver en la Escritura en esta mañana. Y yo quiero comenzar, mis hermanos, brevemente con algo que comparte el pastor Samuel Waldron. Él hizo un comentario bíblico de la Confesión de Fe del 1689, que es una de las confesiones de fe más históricas de los bautistas a través de la historia. No voy a dar una clase de historia de la iglesia ahora, pero los bautistas comienzan a surgir en el siglo XVII y ellos tienen que desarrollar una confesión de fe que los identifique con lo que ellos creen como iglesia. Y en este comentario que el pastor Waldron hace acerca de la confesión de fe, específicamente el artículo que tiene que ver con la iglesia, él dice lo siguiente en el capítulo 26, párrafo número 7. Hablando de las iglesias bautistas que comenzaron en su época. Dice, a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Así que como dijo el pastor ahorita antes de darme la parte, este concepto del congregacionalismo, mis hermanos, no es simplemente un invento que nosotros los bautistas hemos desarrollado para gobernar nuestras iglesias locales. Nosotros extraemos de lo que podemos ver en el Nuevo Testamento acerca de cómo debe funcionar y cómo debe gobernarse una iglesia local. Y esto es bien importante en medio de la cultura que nosotros vivimos, pero especialmente en medio de la cultura evangélica que nosotros vivimos. La mayoría de nuestras iglesias hispanas, mis hermanos, en Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos, no saben cómo gobernarse a sí mismas. Y por lo general lo que hay y existe es un gobierno jerárquico, donde un pastor principal es el que gobierna todos los asuntos de la iglesia local y la iglesia local y su membresía son simples espectadores de lo que se hace en una iglesia. Y si usted es miembro de esta iglesia local, usted debe entender cuál es su rol dentro de esta comunidad de fe. Ahora, cuando nosotros hablamos de la autoridad de la congregación y especialmente cuando hablamos del tema del congregacionalismo, para muchos esta palabra puede producir un poco de miedo, especialmente si desconoce, ¿verdad? O si ha visto malos ejemplos de congregacionalismo, porque se dan malos ejemplos, mi hermano, de congregacionalismo. Cuando tal vez tú tienes una comunidad de fe de gente carnal, de gente que no son maduros espiritualmente, de gente que no tiene realmente un buen fundamento bíblico, el congregacionalismo se puede convertir en la peor pesadilla para una iglesia local. Pero cuando realmente una congregación entiende cuál es su función dentro de una iglesia local, creemos, mis hermanos, sin lugar a dudas, sin querer irrespetar a mis hermanos que tienen otros gobiernos de iglesias locales, creemos sin lugar a dudas, mis hermanos, que el congregacionalismo es el modelo que el Nuevo Testamento nos enseña. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de congregacionalismo?
Estamos hablando de que toda la iglesia tiene que votar acerca de qué tipo de lápices vamos a comprar. ¿A eso es lo que nos estamos refiriendo con congregacionalismo? ¿Tener peleas en la reunión de miembros por el color de la alfombra? Para muchos, mis hermanos, eso es congregacionalismo. Y yo he escuchado historias de horror y de terror, de peleas en una reunión de miembros, porque los miembros se discuten por qué tipo de refrescos van a comprar, qué tipo de pintura van a utilizar. A eso no es lo que nos referimos, mis hermanos, con congregacionalismo. Y yo sé que cada una de estas historias, lo más probable, han dado un mal nombre a lo que es el congregacionalismo. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de este tema? Y mis hermanos, esta es la gran idea central que debemos captar. La Biblia enseña que la membresía de la iglesia es un oficio, es un trabajo. Yo pensé que solamente los músicos y el pastor o los pastores, los que son maestros, ellos son los únicos que tienen un oficio dentro de la iglesia local. Ellos son los únicos que tienen un trabajo dentro de la iglesia local. No. El Nuevo Testamento nos enseña de manera clara que todo miembro de una iglesia local, ese es su oficio, ese es su trabajo. Y su trabajo como miembro de la iglesia, ¿sabe cuál es? Proteger el qué y el quién del evangelio. Proteger el qué y el quién del evangelio. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de el qué y el quién del evangelio? Bueno, mis hermanos, es el trabajo de toda la iglesia el responder por lo menos dos preguntas importantes. Y la primera pregunta es, ¿esa es una verdadera confesión respecto al evangelio? Cuando una persona llega a nuestras comunidades de fe, y agradecemos, mis hermanos, a todas las visitas que llegan, ¿verdad?, a nuestras comunidades de fe, pero es bien importante que usted entienda que no todo el mundo viene con un trasfondo bíblico de lo que realmente es el evangelio. Especialmente en nuestros países de Latinoamérica, mis hermanos, hay todo un buffet de ideas que la gente trae de nuestros países de Latinoamérica y del Caribe y lo traen aquí a los Estados Unidos, y nosotros como iglesia no debemos asumir que todo el que se llame cristiano realmente tenga una verdadera confesión relacionada con el mensaje del evangelio. Nuestros países, mis hermanos, están llenos de misticismo, están llenos de ideas de brujería, de santerías mezcladas con cristianismo, con animismo, con diferentes filosofías religiosas, mis hermanos, y nosotros no debemos asumir como iglesia local que todo el que entra por estas puertas o por las puertas de una iglesia local tiene una verdadera confesión respecto al evangelio. Por eso es que la iglesia local y sus miembros deben ser intencionales en confirmar de alguna manera bíblica si realmente eso es una verdadera confesión del evangelio. Porque cuando usted estudia el capítulo 16, 2 capítulos antes de Mateo 18, ¿cuál es esa gran confesión que Pedro hace frente a Jesús y a los otros discípulos que están ahí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando nosotros, mis hermanos, recibimos personas en nuestras comunidades de fe, la iglesia es la responsable de confirmar si realmente esa persona ha confesado que Cristo es el Hijo de Dios. Tú le preguntas al 98% de los hispanos y todos te van a decir que creen en Dios. El problema, mis hermanos, es que Santiago nos enseña que también los demonios creen en Dios y tiemblan. El creer en Dios, mis hermanos, como un concepto no salva a nadie. Y nuestras comunidades de fe, en algunos casos, o en muchos casos, mis hermanos, la fe que algunos profesan es la fe de los demonios. No es una fe bíblica. No es una fe que sale a partir del fundamento de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y otra pregunta que los miembros de la iglesia deben preguntar es, ¿ese es un verdadero confesor del evangelio? Y para eso, mis hermanos, hay un trabajo que se hace de manera directa con una persona que alegadamente profesa fe en el evangelio, pero realmente hay evidencias en su vida del poder transformador del evangelio. ¿Es ese realmente un verdadero confesor del evangelio? Y alguien puede decir, pues que eso le toca al pastor. No, el Nuevo Testamento nos enseña que eso es responsabilidad de
todos los miembros que forman parte de una comunidad de fe. Yo a veces incomodaba a los miembros de nuestra iglesia allá en Milford, de vez en cuando. Les decía, oye, ¿qué es el Evangelio? Y a veces los agarraba así como que fuera de onda, ¿verdad? Y tenían que pensarlo como por 2 segundos, pero, ¿verdad? Podían explicar rápido, en 30 segundos, qué es el Evangelio, mis hermanos. Pero muchas veces, personas que nos visitaban por 5, 6, 7 meses, cuando yo les preguntaba qué es el Evangelio, no sabían qué responder. Y si alguien no puede responder la pregunta más básica de la fe cristiana, ¿qué es el Evangelio?, la iglesia tiene todo el derecho de poder cuestionar si realmente eso es un verdadero confesor del mensaje del Evangelio. Ese es el corazón bíblico, mis hermanos, y la sustancia del congregacionalismo. Usted tiene un rol dentro de esta iglesia local si usted es miembro. Usted tiene una responsabilidad. Ahora, yo quiero aclarar varias cosas. Yo quiero dar 3 verdades acerca de la autoridad de la congregación. Y es que hay diferentes tipos de autoridad en la iglesia local. Los pastores tienen un tipo de autoridad, la congregación tiene otro tipo de autoridad, pero sabe que Jesús hace responsable a cada una de las partes. Tanto a los ancianos de una iglesia como a la congregación, ambos tienen una autoridad delegada por Dios. Ambos tienen que cumplir un rol y Jesús hace responsable a cada una de las partes, tanto a los pastores como a la congregación. Pero también debemos entender que la autoridad de las llaves del reino pertenecen a la congregación en su conjunto. ¿Qué es lo que nos enseña ahí Mateo capítulo 18, mis hermanos? Es más, comenzando del capítulo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿qué es lo que Jesús le dice a Pedro ahí en Mateo capítulo 16? Especialmente el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué es una llave? Para abrir, ¿verdad? Y con esa misma llave tú cierras. Entonces, la autoridad que Jesús le está delegando a la iglesia, mis hermanos, es la autoridad de las llaves del reino. Yo sé que en nuestros países culturalmente se nos ha enseñado ese mito de que cuando la gente se muere, Pedro está en las puertas del cielo, esperando, ¿verdad? Allí con las llaves a ver a quién le va a dar entrada y a quién no. Eso, ¿verdad? Es un cuento cultural o un mito popular de nuestros países, mis hermanos. Pero no, la iglesia, cuando leemos Mateo capítulo 18, vemos, mis hermanos, que no solamente los apóstoles tenían esta autoridad, pero también la iglesia tenía esta autoridad de las llaves del reino. ¿Y para qué son las llaves? Para abrir y permitir o para cerrar y excluir. Y alguien puede decir, ay hermano, pero es que ahí yo pensé que el cristianismo era inclusivo. Bueno, es inclusivo para todo aquel que confiesa que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios prometido. Pero el que no confiesa, mis hermanos, que Jesús es el Mesías, la iglesia tiene la autoridad para cerrarla ya la puerta, mis hermanos, y lo hace obviamente a través del mensaje del Evangelio. Eso es lo que Mateo 16, versículos 18 al 19 nos está enseñando. Jesús está interesado en un qué y en un quién. ¿Qué es una confesión correcta y quién es un confesor correcto? Y la iglesia tiene esa autoridad, mis hermanos. Y número 3, la membresía de la iglesia es un oficio, es un trabajo. ¿Y qué rol lleva a cabo la membresía como oficio y como trabajo? Bueno, por lo menos 2 cosas. Ayudar a preservar el evangelio. A todo el que quiera unirse a la iglesia debe decírsele: usted, como miembro ordinario de esta iglesia y habiendo sido bautizado, es responsable de proteger y preservar el evangelio. Y eso no es una labor solamente para los ancianos de una congregación o para los diáconos de una congregación. Eso es una labor, mi hermano, para todo miembro que forma parte de una comunidad de fe. O sea que usted no tiene un rol pasivo siendo parte de una iglesia local. Es más cómodo tener un rol pasivo. ¿Verdad que sí? No, yo vengo, escucho mis cantos, doy mi ofrenda, escucho una oración, escucho un sermón y me voy y se acabó. Ahí está mi rol, ya yo cumplí mi función. Eso no es lo que el Nuevo Testamento, mis hermanos, nos muestra.
Así que la iglesia tiene el trabajo de ayudar a preservar el evangelio. ¿Y cómo ayudan a preservar el evangelio? Asegurándose del qué y del quién del evangelio, mis hermanos. Pero también la congregación ayuda a probar a los ciudadanos del evangelio. Cada miembro de la iglesia es responsable de proteger y preservar el evangelio al probar o descartar ciudadanos del evangelio. ¿Qué pasa si yo llego a la frontera de México, mis hermanos, o a la frontera de cualquier país, sin una autorización o un pasaporte para poder entrar? ¿Me van a dejar entrar? No, ¿verdad? A menos que utilice otros medios. Pero si quiero cruzar, mi hermano, ¿verdad? Por el proceso, ¿verdad? De migración, no me van a dejar entrar porque no tengo una visa o no tengo un pasaporte que me dé autorización para poder hacerlo. Lo mismo sucede, mis hermanos, con el rol de una iglesia local. Una iglesia local tiene la autoridad, mis hermanos, para aprobar o descartar ciudadanos del evangelio. ¿Cómo lo hace? A través de comprobar la confesión de fe de una persona. ¿Realmente esa persona ha confesado y creído en el mensaje del evangelio? Mateo capítulo 18 nos muestra, mis hermanos, que la iglesia tiene ese rol y que la iglesia tiene esa autoridad. Yo le dije al pastor Alejandro, ¿estás seguro que tú quieres que yo predique de este tema específico? ¿Por qué no me das el Salmo 23 o Hebreos capítulo 12? Ay. Bueno, mis hermanos. Ahora, ya hablando de lo particular, vamos a hablar un poco a nivel general de cuáles son los principios del congregacionalismo. Y miren, mi hermano, usted tiene que entender, como vimos ahí en Mateo capítulo 18, que la presencia de Cristo se encuentra en la asamblea de los santos. La presencia de Cristo se encuentra en la asamblea de los santos. ¿Qué es lo que dice el versículo 20 de ahí de Mateo 18? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que Cristo está presente aquí. Ahora, ¿cómo Cristo está presente aquí? Por medio de su cuerpo. ¿Y quiénes componen su cuerpo? Todos aquellos que han creído en Cristo como el Mesías. Todos aquellos que han creído que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y murió por sus pecados. Y ellos ahora se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en Cristo como su único y exclusivo Salvador. La presencia de Cristo está en todo lugar donde haya un grupo de creyentes que han hecho esa confesión. Y la iglesia es la autoridad final, por lo menos en 4 aspectos, que son los que yo voy a tratar de explicar en esta mañana y que el pastor Molero luego en las próximas semanas va a abundar un poquito más en cada uno de estos temas. Pero la iglesia, cuando hablamos del congregacionalismo, estamos afirmando que la iglesia tiene autoridad final por lo menos en 4 cosas. Número 1, la membresía bíblica. ¿Quiénes pueden ser considerados como miembros de una iglesia local? Número 2, la disciplina. Y estas cosas van unidas. Y si usted se fija ahí en la imagen, hay una llave. No sé si la ve ahí, ¿verdad? Hay una llave. Las llaves del reino, mis hermanos, se le abren para que una persona pueda ser miembro de una iglesia local a través de la confesión de fe que hace. Pero si por alguna razón o por muchas razones esa persona comienza a demostrar en su vida que realmente no ha habido una verdadera profesión de fe, que realmente no ha habido frutos de la transformación del evangelio en su vida y que hay una serie de conductas pecaminosas que la persona ha intencionalmente resistido a arrepentirse de ella, la iglesia tiene la autoridad, mi hermano, para con la misma llave que le abrió la puerta, con esa misma llave cerrársela a través de la disciplina bíblica en el contexto de la iglesia local. La iglesia también es la autoridad final en la doctrina de esa iglesia local. ¿Qué creemos? ¿Por qué somos bautistas y no somos metodistas? Y no estoy diciendo que haya nada malo, ¿verdad?, con los metodistas, aunque tienen también sus problemas, como también los bautistas tienen los suyos. Pero ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que cree esta iglesia local? Pero tú no puedes ejercer autoridad como iglesia local si no conoces qué es lo que tu iglesia cree. Una de las primeras preguntas, yo sé que aquí se hace, pero si por alguna razón Dios te lleva a otro lugar, una de las primeras cosas que tú debes averiguar es qué cree esa iglesia local. ¿Cuál es su doctrina?
porque como miembros de una iglesia local, la congregación es la que tiene la autoridad final en aspectos de doctrina. Y número 4, la elección de oficiales. ¿Quiénes la iglesia reconoce como líderes en esa congregación? Y nosotros, mis hermanos, creemos que solamente hay 2 oficios en el contexto del Nuevo Testamento: ancianos y diáconos. Ahora, ¿quiénes eligen o quiénes cualifican a esos ancianos y diáconos? ¿Ellos mismos? No. La iglesia local, los miembros de una iglesia local son los que tienen el deber, el trabajo y la obligación de confirmar bíblicamente quiénes realmente pueden llevar a cabo esos 2 oficios de anciano y diácono. ¿Y sabe qué? Que la autoridad y poder de la iglesia no dependen de la antigüedad ni madurez de la congregación. Esto es un tema que yo lo he hablado con algunos pastores y me dicen, no, eso yo lo voy a hacer como cuando tengamos 5 o 7 años de haber plantado la iglesia. No lo haga. Eso va a ser una pesadilla en 5 años. Esos son fundamentos que se establecen desde el principio, mis hermanos. Y obviamente la gente de una iglesia local, cuando se está plantando, van a llegar muchas personas que a lo mejor no tienen un buen fundamento bíblico y se les necesita discipular para que puedan crecer. Pero la autoridad y poder de la iglesia no dependen de la antigüedad de una iglesia local. Si tiene 15, 20, 30 años, puede tener 1 año de existencia, siempre y cuando, mi hermano, entienda cuál es su rol y cuál es su función. Sam Waldron comenta acerca de esto y dice, aún la iglesia local en Corinto, con todos sus problemas, poseía este poder. Y si usted lee Primera de Corintios, mis hermanos, yo comienzo a leer Primera de Corintios en los primeros versículos y Pablo dice, a los santos en Corinto. Y luego paso, mis hermanos, por el capítulo 2 hasta el capítulo 14 y yo digo, pero ¿y qué de santos tenía esta gente? Una iglesia, mis hermanos, con divisiones, con racismo, con problemas de inmoralidad sexual, con abusos en la cena del Señor, con abusos en los dones espirituales, con falsas doctrinas acerca de la resurrección. Sin embargo, mis hermanos, esa iglesia local, con todos sus problemas, tenía una autoridad delegada por Dios. Aún esa iglesia local en Corintio, con todos sus problemas, posee este poder. Su completa suficiencia es indicada por la mención de las llaves del reino, que ya vimos en Mateo capítulo 18, versículos 18 al 20. Y en Primera de Corintios se indica esta suficiencia mediante la afirmación de que en su asamblea estaba presente el poder del Señor Jesús. Vayan conmigo rapidito a Primera de Corintios capítulo 5 para que veamos un ejemplo un poco escandaloso para nuestra cultura de cristal en el día de hoy. Yo le llamo la cultura de caramelo. Un poquito de calor y se derriten. Pero miren este caso, mis hermanos, donde Pablo tiene que intervenir porque a esta iglesia se le olvidó o fue negligente en llevar a cabo la autoridad delegada por Dios. Y Pablo ahora tiene que escribirle porque se enteró. Pablo no estaba en Corinto cuando él escribió esta carta. Él se entera de que esta iglesia tiene un sinnúmero de problemas y ahora él le tiene que escribir una carta para corregir algunos de los problemas que esta iglesia local tenía. Y ahí en Primera de Corintios capítulo 5 vemos, en la mayoría de sus Biblias tiene como título, un caso de inmoralidad juzgado. Y miren lo que dice Pablo ahí en Primera de Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Dónde había fornicación? En la iglesia, mis hermanos. Y para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con este tema de la fornicación, mis hermanos, es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Y cuál era el problema? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había un hombre en esta iglesia, mi hermano, que tenía una relación amorosa, sexual, con su madrastra. Y vosotros, mire cómo le dice Pablo a la iglesia de Corintios, y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué estaban envanecidos? Por no haber cumplido su rol y su función. ¿No deberías más bien haberos lamentado
para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Miren aquí el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo ahora tiene que recordarle a esta iglesia el poder delegado por Cristo a ellos para poder llevar a cabo, mis hermanos, disciplina bíblica, que es lo que nosotros vemos en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Esta iglesia tenía la autoridad de usar las llaves y no lo había hecho. Y ahora Pablo tiene que recordarles. Y fíjese que el versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Pablo no tomó la decisión sola. Pablo no dice, no, pues yo en el nombre de Jesucristo, sáquenme ese hombre de la congregación. No, él dijo, vosotros reunidos. O sea, que él incluye a la congregación, mis hermanos, en la toma de esta decisión. ¿Por qué? Porque la autoridad la tiene la iglesia local y esa iglesia local está compuesta por los ancianos, los diáconos y los miembros de esa comunidad de fe. Dice San Waldron en 1 Corintios 5, se indica esta suficiencia mediante la afirmación de que en su asamblea estaba presente el poder del Señor Jesús y mediante el mandato de expulsar al inicuo, en los versículos 7 y 13, el origen de este poder es claramente Cristo mismo. Pablo no está haciendo esto porque dice, pues yo soy apóstol, yo soy el que más mando aquí. No, él está, mis hermanos, asumiendo la autoridad delegada por Cristo a la iglesia. Pero hablemos un momentito de uno de los primeros aspectos de la autoridad final de la iglesia. Y es el tema, mis hermanos, que tiene que ver con la membresía. Y cuando hablamos de la membresía, ¿a qué nos estamos refiriendo de manera general? Jonathan Leeman, en un excelente libro que muchos de ustedes tal vez conocen o lo conocerán pronto, él dice lo siguiente en el libro La Membresía. Él dice, la Biblia, Cristo mismo, establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía en la actual nación prometida de Cristo. Es decir, este lugar y todo lugar donde se predique el evangelio es una embajada del reino de Cristo. Y usted debe entender la membresía como eso. Usted debe entender que si usted forma parte de esta comunidad de fe, porque usted ha confesado a Cristo como su Señor, usted se ha arrepentido de sus pecados, usted ha sido bautizado en las aguas como testimonio público de esa profesión de fe, y usted voluntariamente ha decidido formar parte de esta comunidad de fe, debes de entender que tú perteneces a esta embajada. Y miren, en la Biblia nosotros encontramos que Dios le ha dado, mis hermanos, al Estado un poder. Si usted lee en Romanos capítulo 13, versículo 4, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? El poder de la espada. Dios le ha dado a los gobiernos terrenales, que muchos de ellos lo han abusado por su pecado y por su corrupción. Claro que sí, eso es innegable. Pero Dios le ha instituido, mis hermanos, los gobernantes y los reyes y las autoridades, y les ha dado el poder de la espada. ¿Y cuál es el poder de la espada? Aplicar justicia cuando se ha cometido un crimen o cuando se ha cometido alguna violación a las leyes civiles de esa nación. Así que Dios le ha dado al Estado el poder de la espada. Pero también a la iglesia, mis hermanos, como dijimos anteriormente y vemos ahí en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18, Dios le ha dado a la iglesia la única entidad en el mundo que tiene, mis hermanos, el poder de las llaves del reino. Y eso lo tiene la iglesia, no lo tiene un líder supremo por allá lejos en Roma. No, mi hermano, la iglesia local es la que tiene la autoridad para poder llevar a cabo y cómo se gobierna a sí mismo. Cristo, mis hermanos, nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 22. Vaya conmigo ahí para que no vea que me lo estoy inventando.
En Efesios 1:22, mi hermano, Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia, mis hermanos, tiene esa autoridad delegada por Cristo. ¿Se acuerdan que vimos 1 Corintios capítulo 5? El caso de inmoralidad sexual no arrepentido que Pablo le dice a esta iglesia: ustedes están envanecidos, ustedes debieron haber atendido este problema y como no lo hicieron, ahora yo tengo que intervenir para ayudarlos y guiarlos ustedes a tomar esta decisión. Pero miren lo que sucede ahora, mis hermanos, en 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Esta persona, mis hermanos, había hecho una profesión de fe en Cristo. Esta persona en 1 Corintios capítulo 5 había hecho una profesión de fe en Cristo. La iglesia, por medio de las llaves del reino y por medio de su confesión, le da acceso a la membresía de la iglesia. Pero ahora, por causa de su pecado no arrepentido, ¿qué tiene que hacer la iglesia? De la misma manera, mi hermano, que lo recibió, de esa misma manera, mi hermano, lo tiene que remover de la membresía y de la comunión de la iglesia por su pecado no arrepentido. Porque hay una diferencia, mi hermano, entre usted como creyente pecar, pero reconocer su pecado y arrepentirse. Otra cosa es que una persona confiese ser creyente y se mantenga en una actitud obstinada de no arrepentimiento. Y luego de un proceso bíblico que vemos ahí en Mateo capítulo 18, si tu hermano peca, en las traducciones que nosotros tenemos, especialmente la Reina Valera del 60, dice, si tu hermano peca contra ti. Pero en las traducciones y los manuscritos originales, mi hermano, la palabra si peca contra ti no está. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndele tú y él solo. Es decir, hay gente en la congregación que van a pecar, mis hermanos. Y lo van a hacer de manera pública. Y un creyente tiene la autoridad dada por Cristo de ir donde ese otro creyente y animarlo, corregirlo, exhortarlo, reprenderlo si es necesario. ¿Qué dice el texto? Que si tú haces eso y tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa si no se arrepiente? Dice Mateo capítulo 18, búscate a 2 o 3 testigos. ¿Y de dónde van a salir esos 2 o 3 testigos? De la comunidad de fe, mi hermano. Y eso no es un concepto nuevo, ya eso se practicaba en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa si no oye a los 2 o 3 testigos y continúa con su conducta pecaminosa? El texto dice, dilo a la iglesia, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí en 1 Corintios capítulo 5. Pero luego en su segunda carta, miren lo que pasa en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y muchos comentaristas bíblicos y estudiosos del texto, mis hermanos, entienden que la persona a la que Pablo se está dirigiendo en 2 Corintios capítulo 2 es la misma persona de 1 Corintios capítulo 5, donde en un momento dado la iglesia tuvo que ejercer la autoridad de la disciplina bíblica, pero ahora, luego de que fue expulsado, mis hermanos, y abandonado a la suerte de su pecado y de su falta de su arrepentimiento, esta persona, mis hermanos, se arrepiente de su conducta, abandona su conducta pecaminosa, mis hermanos. Pero ahora, ¿qué le pasó a la iglesia de Corintios? Primero no lo querían sacar y ahora no lo quieren regresar. Primero no lo querían echar fuera, mis hermanos, y ahora no lo quieren recibir para atrás. Y Pablo tiene que escribirle y decirle, les ruego que por favor lo reciban de nuevo. Había habido aparentemente frutos de arrepentimiento en la vida de esta persona que demostraban que realmente podía y debía ser admitido nuevamente en la comunión de la iglesia local. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia de Corintios aquí? O debería haber hecho, y espero que hayan hecho, creo yo que lo hicieron, es que le dieron nuevamente acceso, mis hermanos, a la comunión de la iglesia local. Ay, hermano Jorge, pero es que yo pensé que la iglesia local o este asunto de las iglesias locales, eso era como la suscripción del gimnasio. Tú sabes que hay gente que paga la suscripción del gimnasio y se aparecen una vez al mes o 2 veces al mes. Alguien te va a llamar del gimnasio para preguntarte, oye, no te vimos hoy a las 7 de la tarde. Nadie te va a llamar.
Nadie se va a preocupar por ti porque a ellos lo único que les interesa son los $23.99 que tú pagas para mantener tu suscripción. Pero en la iglesia local no funciona así, mis hermanos. La congregación en pleno, según Pablo nos muestra aquí en 2 de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8, debe decidir sobre la reincorporación de un exmiembro. La iglesia tiene que analizar la situación, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que evaluar, la iglesia tiene que preguntar y la iglesia tiene toda la autoridad para llevar esto a cabo, mis hermanos. La membresía es la autoridad final a la que se dirige el apóstol. En 1 de Corintios capítulo 5 él incluye a la congregación y en 2 de Corintios capítulo 2, mi hermano, él incluye a la congregación. Él no se pasa por encima de la autoridad de la iglesia local. Y como dice Jonathan Leeman, la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del evangelio y la práctica de los sacramentos. Y cuando hablamos de los sacramentos, a veces nosotros los evangélicos preferimos la palabra ordenanzas, porque a veces la palabra sacramento tiene una connotación un poco histórica, tradicional, de la Odisea. Cada iglesia local, mis hermanos, se gobierna a sí mismo. Y uno de los principios que nosotros creemos como bautistas es en la autonomía de la iglesia local. Cada iglesia local, mis hermanos, se gobierna a sí mismo, obviamente basado en los principios bíblicos que nosotros encontramos en la Escritura. Y yo quiero hablar brevemente, mis hermanos, de dos visiones de estos mismos pasajes que hemos estado viendo. Mis hermanos presbiterianos tienen, mis hermanos, otra visión acerca de este tema. ¿Cómo interpretamos Mateo capítulo 18, versículo 17, que dice, dilo a la iglesia? Bueno, mis hermanos presbiterianos interpretan, dilo a los ancianos. Pero mis hermanos, exegéticamente y gramaticalmente y hermenéuticamente eso es imposible. Y ellos argumentan que Pedro fue el que recibió las llaves del reino en representación de los otros apóstoles, quienes obviamente eran los precursores de los ancianos, porque el primer liderazgo bíblico que nosotros vemos en el Nuevo Testamento fue el liderazgo de los apóstoles, y luego vemos el ministerio de los ancianos y luego vemos el ministerio de los diáconos, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que dice el texto, mis hermanos? Olvídese de si usted vino de una tradición presbiteriana, metodista, episcopal, anglicana. ¿Qué es lo que llanamente dice el texto? El texto dice, mis hermanos, dilo a la iglesia. Y esa palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa la asamblea de los congregados. ¿Y quiénes son la asamblea de los congregados? ¿Los ancianos y los diáconos nada más? No, es todos aquellos que forman parte de esa comunidad de fe. Pedro recibió las llaves, pero ¿por qué fue que Pedro recibió las llaves? Debido a su profesión de fe. Eso lo vemos ahí en Mateo capítulo 16. Si Pedro no hubiese hecho la profesión correcta acerca de Cristo, Cristo no le hubiese dado ninguna llave. Si Pedro hubiese contestado, bueno, tú eres uno de los profetas del Antiguo Testamento, ahí mismo Jesús dice, espérate, a este yo no le puedo dar la llave, porque este no está haciendo la profesión correcta acerca de mi identidad. Así que, mi hermano, hay una gran diferencia entre dilo a los ancianos y dilo a la iglesia. 1 de Corintios 5 y 2 de Corintios 2 muestran claramente que es la iglesia local en pleno, no solo los ancianos, la que soporta la responsabilidad cuando se trata de aplicar disciplina bíblica. Y en esta gráfica que usted ve aquí, usted puede ver más o menos cómo es que funcionan los dos tipos de gobierno. En el gobierno presbiteriano, sin descartar a mis hermanos en la fe presbiteriana, de los cuales hemos aprendido mucho, pero ellos interpretan Mateo capítulo 18 de la siguiente manera. El anciano o los ancianos son los administradores del poder de los miembros. Ellos representan a los miembros. Por ende, ellos son los que poseen el poder de las llaves. En una comunidad presbiteriana y en otras comunidades de fe que guardan también ese mismo gobierno, tú te vas a dar cuenta que solamente los ancianos son los que representan a la membresía y son los que realmente, mis hermanos, tienen el poder de la toma de las decisiones
en relación a la membresía y la disciplina de la iglesia. Y en ese sistema, mis hermanos, los ancianos son miembros de lo que se conoce como un sínodo, o un sínodo, donde entonces tampoco el anciano de esa iglesia o los ancianos de esa iglesia se gobiernan a sí mismos tampoco. Porque por encima de ellos hay un grupo de ancianos conocidos como el sínodo, y ellos realmente son los que tienen autoridad sobre esa iglesia local. O sea que líderes externos a la iglesia local pueden tomar decisiones y gobernar desde afuera a una iglesia local. Pero nosotros creemos, mis hermanos, que ese no es el modelo. ¿Cuáles serían las implicaciones de la visión presbiteriana? Bueno, tenemos a Cristo como cabeza, porque obviamente mis hermanos presbiterianos no niegan que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero luego, mis hermanos, de ahí en adelante funciona como un sistema piramidal. Tenemos la asamblea general, ¿verdad? Todos los líderes a nivel de la denominación. Tenemos los presbíteros a nivel regional. Esos presbíteros están compuestos por consistorios, es decir, iglesias locales que tienen ancianos, y luego están los miembros. ¿Quiénes están en la última escala de esta pirámide, mis hermanos? Los miembros. Los miembros no gobiernan esa iglesia local. Los miembros no tienen ninguna autoridad en esa iglesia local. Ellos pueden expresar su opinión, pueden expresar su malestar o pueden expresar su aprobación, pero al final del día ellos no tienen autoridad sobre esa iglesia local. Sin embargo, nosotros creemos, mis hermanos, que la visión congregacionalista es la que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Tito 1:7 reconoce que los ancianos son simplemente administradores de Dios. Así que el poder del anciano, obispo, pastor existe solamente en conexión con su rebaño. No hay tal cosa como un pastor sin rebaño, mis hermanos. Ahora, el poder y autoridad de ese anciano, obispo, pastor, que son tres términos sinónimos en el Nuevo Testamento, solamente existe en conexión con ese rebaño. De la misma manera que una iglesia local, mis hermanos, no puede funcionar bíblicamente sin ancianos, también, mis hermanos, un anciano no puede funcionar sin miembros, sin una iglesia local. Y si usted se fija en la imagen, mis hermanos, los ancianos no están en un nivel superior que la membresía. Están ahí, mis hermanos, como columnas, junto con la membresía. Y en este sistema, mis hermanos, Cristo es la cabeza y todos los miembros de esa iglesia local, incluyendo los ancianos y los diáconos, están por debajo de Cristo, que es la cabeza. No hay otra autoridad, mis hermanos, en la iglesia local que no sea Cristo. Así que el congregacionalismo tampoco niega la comunión con otras iglesias. Por ejemplo, en la Confesión Bautista de Fe del 1689, el capítulo 26, párrafo número 15, dice lo siguiente: en casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí, es bien importante esa distinción, comunión entre sí, no es que otra iglesia puede gobernar a otra, pero que iglesias puedan tener comunión con otras iglesias, se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas, mis hermanos. Así que el congregacionalismo no elimina el que una iglesia tenga una situación difícil y que a lo mejor los ancianos de esa iglesia busquen el consejo y el apoyo de otras comunidades de fe para saber tomar la mejor decisión. Pero al final del día, ¿sabe quién toma la decisión final? La iglesia local. No la toman los ancianos de esa otra iglesia. Ellos pueden proveer un consejo bíblico, pero al final del día es la iglesia local la que ejerce la autoridad. Y dice también la Confesión Bautista de Fe del 1689, en el capítulo 26, párrafo número 15, dice: sin embargo, a los representantes congregados
no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Si muchas iglesias bautistas, mi hermano, yo no estoy diciendo que tienen que adoptar la confesión del 1689 y si no, no son bautistas. No, mis hermanos. Pero si realmente por lo menos este artículo lo guardara y lo practicara, mis hermanos, se resolverían muchos conflictos que hay en nuestras iglesias locales fuera del gobierno. Tercer aspecto, mis hermanos, la doctrina. Pablo dice en Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, ¿en contra de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Y a quién le está escribiendo Pablo? A los creyentes en Roma. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, ustedes fíjense de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ve, mis hermanos, que los miembros de la iglesia local tienen una responsabilidad doctrinal, pero para eso usted tiene que conocer la doctrina. Si usted no sabe qué es lo que cree su iglesia local, ¿cómo usted puede defender la doctrina de esta iglesia local? No puede. Gálatas 1, versículos 6 al 9, los miembros son los encargados de conservar la pureza del evangelio. Y miren, mis hermanos, basta leer el capítulo 1 de Gálatas para tú darte cuenta cuando una iglesia local, mis hermanos, es negligente en velar y guardar la doctrina de la iglesia. Se le metieron un montón de cuasi cristianos, mis hermanos, judaizantes, y empezaron a influenciar la doctrina que ellos habían recibido. Y Pablo los tiene que reprender duramente por ellos no cumplir su oficio como miembros de la iglesia de Gálatas de cuidar la doctrina bíblica. Las iglesias en Apocalipsis son un buen ejemplo de esto. En Éfeso ellos reconocían a los que eran verdaderamente ministros del evangelio, pero también reconocieron a los que eran falsos apóstoles del evangelio. En Pérgamo el Señor les pide que examinen su doctrina. Y en Tiatira algunos toleraban y otros rechazaban la doctrina de Jezabel. Cada iglesia, es decir, sus miembros, son los responsables últimamente de la integridad doctrinal de su iglesia local. Jonathan Edwards, mi hermano, hablando acerca de esto, decía, cuando piense en algún teorema de la teología para ser resuelto, resuelvo inmediatamente hacer lo que yo pueda para la solución de ello si las circunstancias no lo impiden. Por eso es que cada miembro de la iglesia tiene, mis hermanos, unas obligaciones. Deben prepararse teológica y doctrinalmente. Porque si usted no se prepara teológica y doctrinalmente, ¿cómo usted puede guardar la pureza doctrinal de la iglesia local? No va a poder. Tiene que aplicar discernimiento. Nosotros vemos eso en Hechos capítulo 17, versículo 11, con los creyentes en Berea. Pablo llegó, empezó a enseñar, ¿y qué dice el texto? Que los bereanos fueron más nobles que los de Tesalónica, examinando cada día para ver si lo que Pablo decía era así. Ellos estaban cumpliendo, mis hermanos, su rol y su función como miembros de esa comunidad de fe. La iglesia local es la sociedad dedicada a enseñar a los hombres a observar todo lo que Cristo mandó. Y en la Didache, que no es un documento ni inspirado, ni infalible, ni inerrante, pero es un documento histórico que surge en el segundo siglo de la historia de la iglesia. O sea, estamos hablando de unos 100 años después de la muerte de todos los apóstoles. Los cristianos, mis hermanos, escribieron este documento con instrucciones específicas para las iglesias locales. Y miren lo que dice la Didache. Quien quiera pues que venga a ustedes y les enseñe todas las cosas que se han dicho antes, recíbanlo. Pero si el mismo maestro extraviado, porque hay muchos maestros extraviados, mis hermanos, YouTube está lleno de ellos, les enseña otra doctrina para que ustedes se dividan, no le presten oídos. Si en cambio les enseña para que ustedes aumenten la justicia y el conocimiento del Señor, recíbanlo como al mismo Señor. Es la iglesia, mis hermanos, la que tiene que llevar a cabo esta función. Y por último, mis hermanos, la iglesia tiene la autoridad final en la elección de sus oficiales. La iglesia debe apreciar los dones en los hermanos y escogerlos para ser oficiales en la iglesia local.
Nosotros vemos en Hechos capítulo 1, mi hermano, 15 al 26, cómo los apóstoles eligen, mis hermanos, porque los apóstoles son la primera congregación. ¿Ok? Luego de Hechos capítulo 2, mi hermano, que nosotros vemos el desarrollo, ¿verdad?, de la iglesia, pero la primera congregación era Jesús y sus apóstoles. Y nosotros vemos cómo los apóstoles, mi hermano, en Hechos capítulo 1, escogen al sucesor de Judas. Nosotros vemos en Hechos capítulo 14 la elección de los ancianos por medio de la iglesia. La iglesia fue la que escoge quiénes iban a ser ancianos. En Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, vemos la elección de diáconos. Fíjense que los apóstoles dicen cuando le vienen con el problema, de que mira, aquí tenemos un problema porque se están peleando las viudas de los judíos y de los griegos, de que no se les está atendiendo. Y los apóstoles, mis hermanos, delegan esa responsabilidad sobre la iglesia. Ellos no dicen, bueno, pues mira, búscame a Pablo, a Juanito, a Raúl. No, no, no. Dicen, ustedes escojan de entre vosotros. Ay, dice algo, no sé. Escojan entre vosotros hermanos que tengan estas cualificaciones. Y eso fue la que la iglesia hizo. Y en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 12 al 13, nosotros vemos un listado de características y de cualificaciones bíblicas para aquellos que van a trabajar como ancianos en la iglesia local. Ahora, el texto dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esa palabra obispado es sinónimo de pastor o anciano. Si alguno anhela el ministerio pastoral, buena obra desea. Pero, doy gracias a Dios, mi hermano, por esa palabra pero es necesario que tenga y da una lista de requisitos y de cualificaciones. Ahora, ¿quién va a evaluar esas cualificaciones? ¿El mismo candidato que tiene el deseo? No, es la iglesia local la que evalúa si ese candidato o esos candidatos tienen las cualificaciones bíblicas, mis hermanos. Una vez yo le pregunté a uno, ¿y cómo tú sabes que tú eres llamado? Porque mi corazón me lo dijo. Yo dije, tú sabes lo que enseña la Biblia acerca de nuestros corazones, ¿verdad? Me dijo, no, ¿qué? Yo digo, que es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo digo, eso no es una buena medida para tú autollamarte al ministerio pastoral. Hay unos requisitos y unas cualificaciones y es la iglesia local la que evalúa si esas cualificaciones están ahí, mis hermanos. Pero eso solamente lo puede hacer una iglesia que entiende cuál es su rol como miembros de la iglesia. Y en la Didache también dice, elijan obispos y diáconos dignos del Señor, que sean hombres humildes, no amantes del dinero, veraces y bien probados. ¿Quiénes van a elegir? La iglesia, mi hermano. No son los ancianos los que eligen. Los ancianos pueden hacer una recomendación porque ven tal vez evidencias de llamado y evidencias de cualificaciones, pero es la iglesia local la que termina tomando la decisión final, mi hermano, porque es la iglesia la que tiene las llaves para poder llevar a cabo esta decisión. Y yo culmino, mi hermano, con las palabras de Mark Dever, que habla, no es porque Mark Dever sea Pablo, ¿verdad? Pero él provee, creo que lo que su iglesia local afirma, ¿verdad?, acerca de cuál es su rol y su responsabilidad como iglesia local. Y yo creo, mis hermanos, que es lo que el Nuevo Testamento nos enseña de una manera clara. Y en el pacto de su iglesia local, en el acuerdo de membresía de su iglesia local, hay un párrafo que dice lo siguiente: trabajaremos juntos por la continuidad de un fiel ministerio evangélico en esta iglesia, sosteniendo el culto, las ordenanzas, la disciplina y la doctrina, mis hermanos. Estos son características de una iglesia saludable, no perfecta, pero saludable, mis hermanos, porque entiende cuál es su rol, entiende el poder y la autoridad que Cristo le ha dado a su iglesia y trata con humildad de llevar a cabo este trabajo que Cristo le ha otorgado. Oremos. Ahora te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos encontrar respuestas a cada uno de estos temas y a cada una de estas preguntas, Señor. Si en esta mañana hubiese alguien en medio nuestro que todavía la luz del Evangelio no ha resplandecido sobre su vida, yo te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas obrar en sus corazones y en sus mentes, Señor. Que ellos puedan entender la necesidad de confesarte a ti. No se puede entrar al reino sin haber confesado a Cristo como el Hijo de Dios, a Cristo como el Mesías prometido. En esta mañana, Señor, tú obres en esos corazones que todavía no han confesado que Cristo es el Señor de sus vidas.
y que tú los muevas al arrepentimiento y la fe en ti, que ellos puedan entender de que tú diste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por los pecados del hombre y sus pecados estaban en esa cruz. Y que ellos puedan en esta mañana experimentar el don de la fe y del arrepentimiento para que puedan entrar, a través de esa confesión, puedan entrar al reino de tu Hijo, Señor. Y ayuda a esta iglesia a que puedan crecer en su entendimiento del poder y la autoridad que ellos tienen como iglesia local. Que no importa cuántos años tienen, que no importa cuántos miembros tienen, que no importa cuántos años tienen, que ellos entiendan que tú le has dado a esta iglesia local, como le has dado a toda iglesia local donde se proclame el Evangelio, la autoridad para gobernarse a sí misma y la autoridad para poder llevar a cabo estas cosas como membresía, disciplina, doctrina y elección de sus líderes, Señor. Dale sabiduría a esta congregación, dale sabiduría a sus ancianos para seguir guiando a esta humilde congregación, Señor, en el temor de tu palabra y en la instrucción de tu palabra. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.